Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, viernes 8 de enero, viernes después de la Epifanía, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios que es alimento para nuestra vida, palabra de Dios que fortalece nuestro espíritu, alimenta el alma, la palabra de Dios. Palabra de Dios que está tomada del Evangelio según San Lucas. Meditamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16, nos dice la palabra de Dios. Un día, estando Jesús en un pueblo, llegó un hombre enfermo de lepra. Al ver a Jesús se inclinó hasta el suelo y le rogó: Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano diciendo: Quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y Jesús le ordenó: No se lo digas a nadie. Solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Sin embargo, la fama de Jesús aumentaba cada vez más y mucha gente se juntaba para oírlo y para que curara sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Pero Jesús se retiraba a orar en lugares donde no había nadie. Buscaba un lugar solitario para orar. Pero ¿es que acaso Jesús no es el Hijo de Dios? ¿Acaso Jesús no es Dios? ¿Qué necesidad tenía él de orar? Estamos en la sección del Evangelio donde donde nos habla el evangelista del ministerio de Jesús y también del ministerio de los apóstoles. Esta perícopa de la sanación del leproso está contenida en los 3 evangelios sinópticos y en los 3 está en la sección donde el evangelista nos narra, nos ilustra tanto el ministerio de Jesús como el ministerio apostólico, o sea, el ministerio de los apóstoles. Jesús va a mostrar, va a ilustrar, va enseñando, va formando a sus apóstoles y quiere que los apóstoles tomen ejemplo de él. Es mucha la enseñanza que tenemos en este evangelio de hoy que nos propone la liturgia de la iglesia. Y empezamos por el final, por lo último que hemos escuchado del texto bíblico, que dice que Jesús, a pesar de todo, buscaba un espacio para intimidar con su Padre, un momento de intimidad, de contemplación, de encuentro con el Dios Padre Todopoderoso. Si Jesús buscaba ese momento de intimidad y de encuentro con Dios, los apóstoles, los discípulos, los que creen seguir a Jesús, ¿deberían hacerlo también? Claro que sí. Jesús es el modelo. Jesús es el modelo del discípulo del apóstol. Por eso Jesús decía: aprendan de mí. Aprendan de mí. Jesús buscaba un lugar para orar. En el versículo 15 dice: la fama de Jesús crecía más y más, a tal punto que multitudes acudían para oírle y ser curado de sus enfermedades. La fama de Jesús crecía y crecía. La fama, lo que tanto el hombre ansía, lo que tanto el hombre quiere, que es ser famoso, que su fama crezca, que todo el mundo lo alabe, lo aclame, lo enaltezca, lo que tanto queremos. La fama de Jesús crecía, pero acá hay un contraste entre el versículo 15 y el 16 que acabamos de meditar. El 15 dice que la fama de Jesús crecía y crecía más. El 16 dice, pero, o sea, alto. Hay un contraste, pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Acá está el contraste. El mundo, el hombre, busca ser alabado. Siempre queremos contar las cosas, entre comillas, que hemos hecho.
las grandezas que hemos hecho. Hemos hecho algo bueno, algo meritorio. Sí, eso es bueno que hagamos algo meritorio. Pero, ¿qué necesidad hay de buscar en eso fama? El mal de muchos que trabajan en la iglesia y por la iglesia. El deseo de figurar. El deseo de, cuando termine la Santa Misa, en el momento de los avisos, damos gracias a don fulano, a doña fulana, porque ha hecho tal o cual cosa. Y todo el pueblo aplaude. No, ese no es el sentido de la misa. Eso pueden hacerlo después. Pueden buscar un salón de actos, pueden buscar un escenario para aplaudir, agradecer todo, pero la misa no es el momento. A veces nos desubicamos. ¿Por qué? Porque buscamos la fama. Termina la misa y dicen, damos gracias al coro que ha cantado magníficamente hoy, y todo el mundo se pone en pie y aplaude al coro. No, eso no es el lugar, ese no es el sentido del coro. Damos gracias al sacerdote fulano de tal que hoy nos acompañó, ofició tan hermosa misa. No, ese no es el sentido, ese no es la función del sacerdote. La fama de Jesús crecía más y más, pero él buscaba un lugar solitario para orar. ¿Cuál es la piedra de toque del verdadero discípulo y apóstol de Jesús? Pues estar en compañía del Padre, buscar un lugar solitario para orar. Esa es la piedra de toque del discípulo de Jesús. Ahora, hoy vamos a hablar mucho del discipulado. ¿Por qué? Porque justamente dijimos que los tres sinópticos ubican esta escena bíblica en el apartado donde Jesús, donde nos narra la misión de Jesús y la misión apostólica de los apóstoles. Jesús va a sanar a un leproso. Entre paréntesis, un mes atrás aproximadamente habíamos hecho la reflexión de la sanación de los 10 leprosos en este mismo canal, en el canal de YouTube Predicador Católico Hugo Maciel, y ahí explicaba, hacía una catequesis sobre cómo era la situación de los leprosos en aquella época y qué tipo de sacrificios tenían que hacer los que se sanaban de la lepra. Está en el Levítico capítulo 13, capítulo 14. Los sacrificios que tenían que hacer. Y lo que escucharon esa reflexión se van a acordar de esa hermosa analogía de lo que prefiguraba el sacrificio de Jesús con el tipo de sacrificio que se hacían por la sanación de los leprosos, cuando llevaban esas 2 aves y uno tenía que morir desangrado. Bueno, todo eso, toda esa hermosa catequesis en este mismo canal de YouTube, en la sanación de los 10 leprosos, está el sacrificio que tenía que hacer el que era curado de lepra, cuál era el sacrificio que tenía que hacer esa persona. Cerramos paréntesis. Bueno, hoy nos enfocamos en la misión de los discípulos y misioneros de Jesús. Jesús dice el texto bíblico, estando Jesús en uno de esos pueblos. Jesús estaba en el pueblo, en la ciudad. Se presentó un hombre cubierto de lepra. Pero ¿cómo un hombre cubierto de lepra se va a presentar en el pueblo si ellos tenían que vivir condenados y confinados en las afueras de las ciudades? ¿Cómo un leproso que estaba condenado a vivir en el exilio, a vivir en las afueras de la ciudad, en la soledad, en el lugar de pudredumbre, donde se estaban pudriendo ellos? Recordemos que la lepra de aquella época tal vez no sea la lepra moderna que conocemos hoy. La lepra que conocemos hoy, que no es contagiosa, tal vez no sea una enfermedad similar, pero sí era una enfermedad que carcomía la piel se caía a pedazos y era contagiosa. La lepra siendo considerada un castigo de Dios en aquella época, por lo tanto la curación significaba que Dios había perdonado al leproso y él debía agradecérselo con un sacrificio. La lepra, esta enfermedad que era repugnante, según los datos bíblicos, el condenado tenía que vivir en las afueras de la ciudad. Justamente acudía al sacerdote, el sacerdote inspeccionaba. Cuando aparecían ciertas características de que una persona podría ser leproso, iba al sacerdote, el sacerdote lo inspeccionaba y cuando el sacerdote declaraba que era leproso, le daba un certificado de exclusión de la sociedad.
Y él tenía que llevar ese certificado, mostrar a todo el mundo y gritar que él era leproso, hasta llegar al campamento, hasta llegar a las cuevas donde ellos eran confinados, a vivir en las afueras de la ciudad, ahí en el lugar de pudredumbre. Pero ¿cómo él va a llegar hasta Jesús? Algunos se iban condenados ahí, hasta morían cayéndose a pedazos, morían en la pudredumbre, morían en la soledad, a veces abandonados por sus propios familiares, por sus propios parientes. Así vivían los leprosos. Ahora, ¿cómo este leproso se acerca a Jesús? ¿Cómo es que él llega hasta Jesús? Porque está en el pueblo Jesús y se acerca. Dice, se presentó un hombre cubierto de lepra. Tal vez alguien se acercó hasta el lugar donde estaba él y le habló que había un tal Jesús de Nazaret que podría aliviar sus penas. Tal vez alguien se atrevió a ir, como dice el Papa Francisco, a las periferias. Ir a las periferias, ir al lugar donde nadie quiere ir al lugar de pudredumbre y hablarle de Jesús. Por eso él conoció a Jesús y por eso tomó el coraje, rompió con las barreras, con la ley, porque él tenía prohibido salir y llegar hasta las ciudades. Solamente podía ir a la ciudad cuando ya no tenía ningún tipo de alimento, en busca de alimento o en busca de medicamento, llevando una campanilla, haciendo sonar y gritando leproso para que todo el mundo salga del camino. Solamente en esas circunstancias tenían permitido ellos ir a la ciudad, pero este fue y se presentó a Jesús, rompiendo con todas las barreras de la ley de aquella época. Alguien se acercó al lugar de pudredumbre a hablarle de Jesús. Alguien fue a las periferias para hablarle de Jesús. Hoy, y eso vamos a poner como título de nuestra reflexión hoy, vamos al lugar donde la gente se está pudriendo. Vamos a la gente que se está pudriendo. Vamos a visitar a la gente que se está pudriendo en la soledad, en el desprecio, en el aislamiento, en la soledad. Están siendo despreciados en ese lugar de pudredumbre donde están cayéndose a pedazos. ¿Cuánta gente se está cayendo a pedazos hoy? ¿Cuántos jóvenes y adultos que se están metiendo en las drogas, en los diferentes tipos de drogas, de vicios, se están cayendo a pedazos? Están destrozando su vida y la de su familia, cayéndose a pedazos. Vamos al lugar de pudredumbre a anunciar a Jesús. Jesús siente la presencia de este hombre. Dice la palabra de Dios, apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. El primer milagro que obtiene el leproso es acercarse a Jesús. El encuentro con Jesús es el primer milagro que obtiene el leproso. El primer milagro es tener un encuentro personal con Jesús, postrarse ante él. El segundo milagro es, dice, Jesús extendió la mano y lo tocó. En el Evangelio de Marcos dice, Jesús sintió compasión. Jesús se conmovió, dice el Evangelio según San Marcos. Se conmovió, extendió su mano y lo tocó. Estaba prohibido tocar porque podría contagiarse, pero Jesús, que tiene el poder y que quiere sanar, Jesús le dice: yo lo quiero, queda limpio. Dice el texto bíblico que automáticamente al instante desapareció la lepra, quedó sano. El tercer milagro es que físicamente quedó sano. Primer milagro, el encuentro con Jesús. Segundo milagro, la sanación interior. Jesús lo tocó. Le hizo sentir una persona importante, que él no tiene que ser despreciado, que él por Jesús es aceptado, no es despreciado, que Jesús lo recibe. Y el tercero, que Jesús lo sana físicamente. Jesús le dijo: no le digas a nadie, vete, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como ordenó Moisés, pues tienes que hacer tu declaración. Cumple con la ley, sí, cumple con la ley que está prescrita, que está establecida. Esto le servirá de testimonio. Hoy nos llama a nosotros, a los discípulos y misioneros, a ser testigos, ir a las periferias, acercar a Jesús, que hay mucha gente que necesita de sanación. Fuerza, que Dios te bendice.